Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor nos mantiene siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Gracias a Dios por este hermoso momento que nos presenta para compartir la buena palabra de Dios. Bienvenido a este nuevo... Entraste con el otro, o le cambiaste. Yo le cambié el... Bienvenidos a todos mis hermanos que están conectándose en esta hora. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Un feliz y hermoso día a esa más bella flor en la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Brillando aún más que el sol, gracias a Dios. Bienvenido a este nuevo live de Hilo Espiritual. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de ejemplo y proceder. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Gracia y paz a toda la amada Madre Iglesia en todas las naciones. La Jerusalén, la celestial. Encomienda apostólica en cuanto a ejemplo y proceder. El amado apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, trae una enseñanza a la cual debemos nosotros de obedecer. Por eso esta encomienda apostólica no es una encomienda de Miguel, es una encomienda apostólica porque Cristo se la dio a Pablo. Gracias a Dios por ti. Cristo se la dio a Pablo para que Pablo la trajera a todas las naciones. Así está escrito en Filipenses, en el capítulo 3, 16 al 19. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Todos los ministros tenemos que llegar a estar de acuerdo en una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Recuerde lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. En aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, por ti hice milagro, por ti eché demonios, y yo les declararé, no los conozco, hacedores de maldad, aunque hayan predicado en mi nombre, porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de nuestro Padre Celestial se le encomendó al amado apóstol Pablo. Por eso, encomienda apostólica en cuanto a ejemplo y proceder. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún hoy, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su propio vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan
en lo terrenal. El amado apóstol Pablo dejó por escrito en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, 4 al 9. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ya nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al único Dios vivo y verdadero. También está escrito en segunda, gracias a Dios por ti, en segunda Tesalonicenses capítulo 3, 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho como ministros del Señor, sino por darnos nosotros mismos a un ejemplo para que nos imitéis. El amado apóstol Pablo le dijo a Timoteo, primera a Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Pablo, el apóstol de los gentiles, es el ejemplo para creer en Cristo, Señor nuestro, de una forma idónea, adecuada, perfecta. También está escrito en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice al amado Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En estas cosas, al igual que Timoteo, nosotros también debiéramos de ser ejemplos. También está escrito en Tito, capítulo 2, 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, amado Tito, de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si nosotros, está bien la vida que tuvimos y todo lo demás, pero de ahora en adelante empezamos a tomar el ejemplo y el proceder de Pablo, de Cristo, entonces seguramente vamos a ser, como dice en Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos
amado. Recordemos lo que el Señor dijo en el libro histórico de Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Vinieron por medio de Cristo, no de Moisés. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 5, 43 al 47. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único y verdadero? Pues no penséis que yo he venido a acusarlos delante de mi Padre, dice el Señor. Ya hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén, lo recibo, gracias a Dios por ti. Por lo tanto, como está escrito en 1 Corintios 11:1, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. También está escrito en 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Yo hoy te enseño el proceder del amado apóstol Pablo, conforme a lo que está escrito. Gracias a Dios por ti. Bendito y bendita de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes, y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención, los ministros, prestarle mucha atención al amado apóstol Pablo. Porque el amado apóstol Pablo lo escogió Cristo resucitado y fue llevado al tercer cielo, el paraíso, para ver y oír la voz de la boca del mismo Dios todopoderoso y eterno, y traernos todo el consejo de Dios, del cual Pablo no rehuyó anunciar el evangelio de Cristo. Por eso es muy importante que todos los ministros tengan una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la voluntad de Dios. Pues Pablo es el único que tiene la voluntad de Dios, sin la que nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Es Pablo al que se le dio la orden en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para levantar una iglesia. Y me dirán ustedes, pero es que Pablo ya no está. Sí, las escrituras de Pablo, como Dios es un Dios de vivos, Pablo, según a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 1, muy humildemente, dijo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Por eso, es muy importante que tu ministro, para ser competente, debemos de conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Para que no le pase a la congregación donde tú estás ministrando lo mismo que le pasó a los israelitas cuando le dijeron a Moisés, Moisés, no queremos oírte a ti, queremos oír a Dios. Hoy no le podemos decir lo mismo a Pablo. Pablo, no queremos oírte a ti, queremos oír a Cristo. Pues la palabra que sale de la boca de Pablo es la palabra de Cristo. Y cuando tú pones a Pablo como el último mensajero de Dios, como apóstol para los gentiles, entonces tú empiezas a comprender que Pablo, el apóstol de gracia, nos trae las buenas nuevas de salvación. Por eso
Es muy importante que los ministros hablemos todos una misma cosa y que no haya más confusión de la que hay. ¿Cómo hacemos, bendecidos, para entender lo mismo? Aquí no hay mucho que entender. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Pablo lo que te viene a hablar es de Cristo. Entonces estamos poniendo a Cristo de Nazaret, a Cristo resucitado. No, Pablo te dice que Cristo de Nazaret cumplió una función. Él es el Cordero que fue inmolado por el perdón de pecado y quien redimió por su sangre, o sea, pagó el precio por su sangre para que nosotros fuéramos librados de ese pecado. Ahora, el otro, el que resucitó de los muertos, te trae las buenas nuevas de salvación, de las cuales todos nosotros hemos sido llamados por medio de la fe en Cristo, Señor nuestro. Por eso, es muy importante que nosotros aprendamos el ejemplo y el proceder que el amado apóstol Pablo dejó por escrito por medio de la enseñanza de Cristo y resucitado. Como está escrito en Colosenses capítulo 5, 18 al 25. Este es el ejemplo y el proceder. ¿Lo está diciendo Miguel? En ninguna manera. Esto lo está diciendo Cristo. Dios, nuestro pastor, es el que le dijo a Pablo que escribiera eso. Yo simplemente estoy siendo el vocero, la corneta, que te estoy diciendo, hey, un momento, detengámonos, pelemos el ojo, mira lo que Dios nos envió a hacer y vivamos conforme a su voluntad. Sin la que nadie, sean pastores, curas, sacerdotes, lo que sean, no van a entrar en el reino de los cielos. Colosenses capítulo 5, 18 al 25. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Trabajadores, obedeced en todo a vuestros empleadores terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Gracias a Dios por ti. Entonces dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Como está escrito en Colosenses capítulo 4, 1 al 6. Empleadores, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso en el Señor, para que lo manifieste como debo hablar, yo de la misma manera. Andad sabiamente, activos ahí,
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias al Dios de la gloria y al Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Gracias a Dios por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios también por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque ellos entregaron su vida para dar testimonio del único Dios verdadero. Doy gracias al Dios todopoderoso y eterno, por Noé, por Job y por Daniel, porque su humildad, su integridad y su fe son ejemplos para cada uno de nosotros, pues está escrito de ellos que si solamente en la tierra hubieran 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. O sea, que necesitamos la humildad, la integridad y la fe. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, la gracia de Dios. Recuerden que en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y la gracia es un don inefable. ¿Ok? No es fácil explicarlo, mucho menos comprenderlo. Por eso es necesario afirmar el corazón con la gracia, para que llegue el oportuno socorro a nuestras vidas. Por esto clamamos, Abba Padre. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Dios de la gloria y Padre de misericordia, gracias por su don y por su amor inefable. Así que, activos ahí, mis queridos amados y amadas, benditos y benditas de Dios, príncipes y princesas del Altísimo. Dios de la gloria y Padre de misericordia, tiene su mano puesta sobre cada uno de vosotros y el ángel del Señor acampa a vuestro lado. Por esta ventana está entrando el Señor tocando tu puerta, la puerta de tu corazón, para que lo dejes entrar y hoy comer contigo. Esta divina palabra de Dios que nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ya la bendecida Elizabeth pues va a estar ahí activa para que todos podamos participar. La gloria y la paz de mi Señor nos mantiene siempre unidos. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor. Dios no es una religión. Abba Padre, activos ahí. Estamos esperando por la bendecida Elizabeth. Ninguno de la chamabeca se conecta. Debe ser que no hay electricidad. Pero bueno, activos aquí. Siempre presente en el amor de Dios y en la paz de mi Señor, Cristo bendito. El Señor, el Señor, el Señor, mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
dentro de mi corazón. El Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que Papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que Papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Abba Padre, gracias a Dios por ti. Benditos y benditas de Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga ya, de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Gracias, gracias a Dios por ti. La bendecida Carlena. Un saludo muy cordial, bendecida Carlena. De La Vega. Gracias a Dios por ti, gracias por esa demostración. Muchas bendiciones. Muy importante a los ministros que recuerden que tenemos un solo apóstol, el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el enviado por el Señor nuestro Dios. Solo Pablo es el apóstol de la gracia. Solo Pablo es el escogido por Dios, fue llevado al tercer cielo, se le dio todo el consejo de Dios y lo ha enviado para que nosotros podamos en las Sagradas Escrituras leer las 14 cartas de Pablo y ahí está todo el consejo de Dios. Gracias, muchas gracias a Dios por ti y por cada uno de los miembros que están en todas partes del mundo dando este amor, solidaridad. Gracias, gracias a Dios por cada uno de todos ustedes, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Recibo en el amor de Dios que buscan su cuaderno, un bolígrafo y toman apunte y su Biblia, muy importante. Y entonces ponen el título y ponen cada cita bíblica y luego lo van redactando, lo transcriben de la Biblia al cuaderno y eso hace que verdaderamente ustedes lleguen a tener en tu casa un librito que les va a llenar de gran bendición, no solamente a ustedes los padres, sino también que se lo dan a sus hijos y de sus hijos a sus hijos y de los hijos a los hijos de sus hijos por generación. Entonces todos van a conocer la verdad. ¿Cómo es que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Eso lo explica el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, en las 14 cartas de Pablo que usted puede conseguir en la Biblia y en la carta de la Odisea que la consigue por internet. Yo lo recibo. Gracias, gracias a Dios por ti, bendecida. Gracias, muchísimas gracias, ángeles, con todos ustedes. Que la mano de Dios siempre esté sobre ti, sobre tu familia, y el ángel del Señor siempre acampe a su lado. Amén, amén. Lo recibo. Muchas bendiciones de parte del Señor mi Dios sobre tu casa. Así que activos ahí. ¿Cómo podemos confirmar que es Pablo
el apóstol de los gentiles. ¿Cómo podemos confirmar? En el libro histórico de los Hechos, desde el capítulo 9 hasta el 28, el apóstol Lucas le dedicó mucho tiempo a Pablo. ¿Y por qué le dedicó mucho tiempo a Pablo? Bueno, porque Pablo traía un evangelio diferente al que él había estado acostumbrado a oír de Pedro, Santiago y Juan. O sea, del evangelio de la circuncisión. Entonces Pablo empieza a hablar un evangelio nuevo para el oído de Lucas. Y eso hace que Lucas le preste mucha atención. Y agarró, Lucas escribió absolutamente todo lo que estaba aconteciendo con el amado apóstol Pablo para llevar estas buenas nuevas, la confirmación de todo lo que Pablo escribió en las 14 cartas que tiene en las Sagradas Escrituras. Y hay muchos por ahí que niegan que la carta a los hebreos sea del amado apóstol Pablo. Pero hay algo que tienen que comprender. El único que hablaba de Timoteo era Pablo. Y al único que Pablo siempre mencionaba en sus cartas era Timoteo. Y en la carta a los hebreos, al finalizar, Pablo habla de Timoteo. Así que recibo en el amor de Dios que Dios abre el sentido, el entendimiento a cada uno de estos ministros competentes, y entonces le llevan las buenas nuevas a toda esa hermosa congregación. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, de la promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham. ¿Y cuál es esa promesa? Mira, la promesa de salvación, que somos una bendición para las naciones. Por eso no te digo que Dios te bendiga, sino que estás bendecido con toda bendición. Como está escrito en Gálatas 3:9, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El Señor vino a bendecir toda la familia de la tierra, como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 26. Está diciendo el apóstol Lucas, escribe de lo que dijo Pedro. Y dijo, Dios lo envió a bendecir toda la familia de la tierra. Por eso, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas son bendecidos con toda bendición. Recibe esta buena palabra de Dios. ¿Y dónde está eso? En la constitución de Dios. Sí, en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Son bendecidos. Muy importante, tú le dices a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, mira, ¿sabías que somos bendecidos? ¿Y cómo es eso? Vamos a buscarlo. Y buscan las Sagradas Escrituras y buscan a Gálatas capítulo 3, versículo 9, y ven que el apóstol Pablo escribió esa carta para darnos una buena noticia, que somos los bendecidos. Mira qué tremendo, mira qué hermoso. ¿Y qué estoy esperando yo? Yo les voy a hacer una pregunta y contéstense ustedes allí. ¿Ustedes creen, como está escrito, que ustedes son el templo de Dios? ¿Ustedes creen que su cuerpo es la morada del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6? Que dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo de Cristo. Dios lo envió a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. ¿Ustedes creen lo que está en Romanos 5:5? Porque estamos trabajando en el pacto de la fe. En Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios era Cristo. Cristo, ese es su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, si el Espíritu Santo está en nosotros, si Dios lo envió, entonces, y Cristo resucitó de los muertos y Dios lo envió a nuestros corazones, o sea, ¿está con nosotros o no está? Háganse esa pregunta. No, pero es que en su segunda venida viene sin relación con el pecado. Entonces,
Cristo de Nazaret es el Cordero que se presentó una sola vez, una, no más, se presentó una sola vez para el perdón de pecados. Hazte esa pregunta. Si es Cristo el que finalizó la ley mosaica, que era la ley que traía que había que poner un cordero para el perdón de pecados. Ahora bien, si en Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, dice que el fin de la ley es Cristo, estamos activos ahí. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cumplió Cristo y finalizó con la ley mosaica para traer un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Oiga, ministro, ¿usted está creyendo en eso? Si usted está creyendo en eso, entonces usted tiene que entender que en 2 Timoteo, en el capítulo 1, 9 al 11, dice que Cristo se apareció por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Entonces, muy importante lo que tú y yo estamos hoy aprendiendo. Por eso tenemos que tener el mismo ejemplo y el mismo proceder que Pablo, el apóstol de la gracia, con lo que a Dios se refiere. Muy importante eso. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Benditos y benditas de Dios. Ósculo santo a toda esa hermosa, amada iglesia en todas las naciones. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que muy importante que nosotros ministros comprendamos la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Pablo, el apóstol de los gentiles, te trae lo espiritual. Te trae un evangelio al espíritu. Te viene a despertar el espíritu. Te viene a decir lo perfecto que creó Dios en nosotros. Por eso clamamos, Abba Padre. Bueno, activos aquí, activos. Ahí lamentablemente pues en muchos sectores se está yendo la electricidad y por eso no todos están todavía conectados. Pero recibo en el amor de Dios pues y en la paz y en el gozo de mi Señor y Salvador Cristo bendito, que ya eso se está activando. Para que nuestros hermanos compartan con nosotros la buena y la sana doctrina. La buena palabra de Dios y la sana doctrina. ¿De qué estamos hablando? De ejemplo y proceder. Pablo se ha puesto como ejemplo en el proceder de Cristo. Y nosotros tenemos que estar ojo pelado con el amado apóstol Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo es el hombre escogido por Dios para traer las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Por eso hoy clamamos, Abba, Padre. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Diga, completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Abba Padre. Ahí una canción, ¿cómo es que dice la canción que dije que íbamos a cantar? La de Hebreos 2:14. Sí se acuerda. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama.
Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Abba Padre. Sí, tenemos un abogado que nos cuida, que nos protege y que nos libra del mal, que nos defiende. Por eso clamamos, Abba Padre. Bueno, activos ahí, activos que seguro ya llega la electricidad. Saludos a todos los hermanos en todas partes del mundo, en todos los continentes. Un saludo muy cordial, Ósculo Santos, desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada. Prendidos más que una vela esta iglesia prosperada. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Ejemplo y proceder es lo que tenemos en la enseñanza, en la encomienda apostólica de nuestro amado apóstol Pablo. Tenemos un solo apóstol, un solo Señor, Cristo bendito. Tenemos un solo Dios y Padre eterno, el invisible, el inmortal, el todopoderoso. A Cristo, el único intermediario entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Y tenemos también un solo apóstol, el amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Nosotros no tenemos cualquier apóstol, tenemos el apóstol. Este apóstol trajo todo el consejo de Dios. Este apóstol no hay quien pueda convertirle lo que él dice. Por eso clamamos Abba Padre. Por ahí me preguntaban, bendecido, ¿por qué ustedes dicen Abba Padre y no aleluya? Bueno, porque en Gálatas 4:6 dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Muy importante eso. Papi, Padre. Papi, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso y eterno. Activos ahí. Estamos en un hilo espiritual. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano. Te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano. Te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre, activos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis amados. Benditos y benditas de Dios Todopoderoso y Eterno. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Ejemplo y proceder. Muy importante. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno. Estamos creyendo en gracia.
Es mi amado apóstol Pablo quien me trajo la noticia, esta gracia que hoy te hablo y te declaro sin prisa. Pues si eres escogido, tú lo vas a comprender, tú lo vas a comprender, tú lo vas a comprender. Hoy te la hablo con prosa, te hablo pura verdad. Amén. Abba Padre. Encomienda apostólica. En cuanto a ejemplo y proceder. Muy importante. Activa la bendecida Carmen, ¿no? ¿Ah? Hola, bendecida, activa ahí. Bendecida Carmen, la bendecida Coro. Joy, Jay, saludos. Victoria, Verónica, seguramente están ahí al lado de la bendecida Coro. Simoncito, al lado de la bendecida Carmen. Felicitaciones a la bendecida Javierli, que está hoy de cumplemucho. Está cumpliendo años Javierli hoy. Felicitaciones, bendecida, que cumplas muchos años más. Que el Señor te dé larga vida y mucha gran prosperidad. Recibo que la mano de Dios está sobre ti, el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recibo que el Señor hoy concede las buenas y hermosas peticiones de tu hermoso corazón, que abre las puertas de los cielos, las puertas y la ventana de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de su justicia. Porque Dios es un ser justo, bondadoso y grande en misericordia y en bondad. Por eso clamamos, Abba Padre, que cumplas muchos años más, bendecida Javierli. Besos santos a toda esa familia de gracia. Amén, lo recibo, gracias a Dios por ti. Amén. Dale tu bien. ¿Ah? Está bendecido. ¿Cómo? ¿Quién? Ángel, feliz hermoso día, bendecido. Como Ángel de la bendecida. Ángel, bendecido, saludo a tu esposa y a tu hijo. Siempre está ahí en mis oraciones, mi amado. Te amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Es un placer saber de ti. Aquí desde Maracaibo, Venezuela, te enviamos muchos ósculos santos. Gracias a Dios por ti, mi amado. Tú también eres mi amado hermano, mi amado. Te amo mucho y siempre pienso mucho en ti. Bueno, en mis oraciones constantes siempre estás tú, tu esposa y tu hijo. A la gloria de Dios, la bendecida Esbeli, la bendecida Mari. Pásale, ¿cómo se llama? Envíales ahorita que estoy en live para que también se metan. Compártele, dile, hey, el bendecido está en live. A Mari, a la bendecida Mari y la bendecida Isbeli. Dile que estamos activos aquí. Amén. Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial. Y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Felicidad bendecida, te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo sentir.
para cantarte, hermanita, tu cumpleaños feliz. Pam, 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 pam. Cumpleaños feliz, te deseamos. A ver. A ti. Cumpleaños, bendecida Javier Liz. Cumpleaños feliz. Abba Padre, que cumplan muchos, muchos años más, llenos de gracia y prosperidad. Amén. Lo recibo. Bueno, aquí estamos contentos y felices de llevar alegría a los hogares cada día. Todos los días, 7 de la noche, activos aquí, recibiendo la buena palabra de Dios. Aquí no vas a oír cosas feas, aquí puras, todo es bueno. Aquí el diablo quedó destruido, el pecado fue quitado. Si llegaste ya a los pies de Cristo, tú eres bendecido con toda bendición. Sea, ¿qué más queremos? Somos salvos por gracia. Imagínate tú, esto es pura bendición. Por eso no nos cansamos de clamar: Papi, Padre, gracias, gracias Dios por su amor y por su don inefable. Recuerden que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Y nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Muy importante. Gracias a Dios por todo. Se la bendición. Amén, lo recibo. Activos ahí. Juntitos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Por eso hoy clamamos: Abba Padre. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno. Estamos creyendo en gracia. ¿Sabía usted que Cristo bajó a las partes más profundas de la tierra y se llevó lo que estaba en cautividad? Se lo llevó, le dio libertad y lo llevó al cielo. ¿Y sabe qué pasa ahora con los espíritus cuando salen del cuerpo? Regresan automáticamente a Dios que lo dio. Así dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces, la carne vuelve al barro donde salió y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Amén. Alabado sea el Señor nuestro Dios por ese don inefable, inexplicable, pero así acontecen las cosas. Gracias a Dios por todas esas buenas nuevas de salvación que nos trajo. Anteriormente había que pagar un precio para el perdón de pecado. No, mira, tú tienes que subir tantas escaleras y allá vas a dar una plata y entonces se le da al boom y así el que está en el limbo pasa al cielo. No, todo eso es falso, es toda falsedad. Eclesiastés 12:7. El espíritu que es de Dios regresa a Dios que lo dio. ¿Y qué espíritu no es de Dios? Y todo es de Dios. O sea que ya no existe el infierno, ¿no es así? Por supuesto que no. Y si tú estás aquí, mira, déjame decirte que eres bendecido, bendecida con toda bendición. Con toda bendición. ¿Sabes cuál es el infierno? El que uno mismo se crea acá en la tierra. Está escrito en Colosenses 3:25. Dice: el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Entonces vas acumulando, la persona va acumulando injusticia, y cuando se le pasa la factura vienen las tribulaciones, la angustia, el hambre, la desnudez, todas estas cosas. Todas tenemos que recoger lo que sembramos. Y ahí es donde está el infierno, el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde uno se pone la mano en la cabeza y dice: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Cuando conocemos la gracia, sabemos por qué nos pasa.
Entonces ya no decimos, Señor, ¿por qué nos pasa eso? Sino que sabemos que con la frente en alto seguimos adelante, porque sabemos que sembramos mal y el mal que sembramos lo vamos a recoger. ¿Qué hacemos ahora? Sembrar bien, sembrar bien, sembrar bien, no cansarnos, no desmayar de sembrar el bien, para así recoger también todo el bien que hemos sembrado. Y las personas que hacen cosas malas cuando mueren, ¿qué pasa? Bueno, fíjate una cosa. Resulta que en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo, lo pueden leer del 8 al 15. Cuando tú lees ahí, el Señor está aclarando que el espíritu y el poder de Elías, que murió antes de Cristo, estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Y el Señor lo dice ahí de esta forma: el que lo quiera creer, que lo crea. Si no lo quiere creer, allá usted. Pero este Juan es aquel Elías que había de venir, porque el poder y el espíritu de Elías están en Juan el Bautista. De la misma manera, el amado apóstol Pablo, en varias cartas de él, está en los Corintios, pero en varias cartas de él, Pablo anuncia que todo lo que injustamente hacemos, injustamente vamos a recibir. Ok. Y lo vamos a recibir en nuestra carne. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es en nuestra carne? Si la persona que murió siendo mala, entonces ¿qué pasa con ella? Fíjate una cosa. Está el espíritu que está dentro de la persona. Y está la carne que está fuera de la persona. Somos un ser espíritu y un alma viviente. El alma viviente tiene unos deseos engañosos que el espíritu tiene que ayudar al alma viviente a controlar esos deseos engañosos y que queden condenados dentro de nosotros. Entonces, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía y enemistades, y para ustedes contar, todo esto son deseos carnales, lo tienen todas las personas. Primero es lo animal, luego lo espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 42 al 49. Ahora bien, cuando a ti te pellizcan, tú piensas que le duele a la carne. Es lógico que pensemos así hasta que conozcamos la gracia del Señor. Cuando conocemos la gracia del Señor, entendemos que el cuerpo, cuando llega a la morgue, lo trituran, lo licúan, lo meten en una... le pasan una aplanadora por encima y el cuerpo no siente absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que siente es el espíritu. El espíritu dentro del cuerpo. El cuerpo está hecho para que el espíritu sienta el dolor, sienta la angustia, sienta la tribulación. El cuerpo. Entonces, cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿verdad? Regresa a Dios que lo dio, pero tiene que venir otra vez en otro cuerpo a pagar todo lo que ha hecho, porque lo vas a pagar en tu cuerpo, o sea, en el cuerpo del espíritu. Bueno, pero no importa que hagamos lo que hagamos aquí, a la final a nosotros no nos va a doler. Te estoy diciendo que no te duele al cuerpo, sino al espíritu. O sea, que por generaciones tú vas a venir con esos calmas y vas a volver a venir con esos calmas y hasta que entiendas, un momentico, necesito sembrar el bien, o sea, recibir la gracia para sembrar el bien y no recoger nunca más males. Hay personas que de nacimiento, había un caso en el Señor, en los tiempos de Cristo, un hombre que era paralítico desde el vientre de su madre. Le preguntaron al Señor, ¿este hombre es paralítico por pecado de él o el pecado de los padres? Fíjate, ¿qué pecado había cometido él si era paralítico desde el vientre de su madre? O sea, si solamente movía los ojos, ¿cómo podía haber pecado en él? Entonces el Señor le contestó, ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres. Esta es la voluntad de mi Padre, para que yo le perdone. Pero ¿a quién le perdonó entonces? Si no era pecado de él, ni el pecado de sus padres, ¿qué le perdonaba entonces? Al Espíritu. Porque el Espíritu tiene la obligación de hacer del hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. Para eso Dios lo envió.
Dios estaba sentado en su trono, había ángeles a su derecha y a su izquierda. Y le dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que dice en Hebreos, en el capítulo 1, versículos 7 y 14, que de los ángeles dice que le quitó la vestidura angelical y los hizo un espíritu y los metió en estos cuerpos. Dios. Entonces, este cuerpo lo hace llama de fuego. Llama de fuego de Dios, Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu? Agarrar y empezar, que muchas veces lo ha hecho contigo y lo hace con todo, aún con el que siempre hace maldad. Pero como dicen por ahí, no, que la carne es débil. El Espíritu tiene siempre que decirle, no lo hagas, esto no te conviene, esto no está bien, vértale. O el remordimiento, no debí de hacerlo, debo mejorar en esto, no debo de ser de esta manera. Él siempre está ahí ayudándote, pero no le prestamos muchas veces atención. ¿Ve? En algunos pareciera que estuviera como dormido. Por eso dice Pablo en Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, dice el amado apóstol Pablo, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo no está hablando de la carne, porque si estás dormido, ¿cómo me vas a oír que te digo esto? Sino que Pablo está hablándole al espíritu. Hay espíritus que están dormidos y tienen que recordar, y es lo que venimos a hacer, recordarle al espíritu la misión que tiene. Este espíritu que tú tienes dentro de ti, bello, perfecto, Espíritu Santo de Dios, tiene que hacer su trabajo, hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, el ejemplo es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué ejemplos tenemos de Él? ¿Qué ejemplos tenemos de Pablo? Bueno, Pablo era perseguidor de la iglesia, sí, pero después de la transformación, igual que nosotros. Primero tuvimos nuestra vida en carne, pero ahora tenemos una vida en el Espíritu. ¿Y qué pasó con la vida de carne? Quedó en el pasado, tenemos que dejarla ya. Y tenemos que empezar a vivir en la vida en Cristo Señor nuestro. Entonces se despertó el Espíritu. Y el Espíritu está haciendo la obra, la buena obra de Dios, como lo dice en Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 10. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar en nosotros. Va a ser a este hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Es el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Por eso, muy importante que el Espíritu esté despierto y que nosotros entendamos que todo el mal que hagamos lo vamos a pagar en esta vida o en la venidera, pero lo vamos a pagar. Porque hay gente que habla del infierno, que esto, que lo aquello. Porque están mezclando la circuncisión con la incircuncisión. De hecho, Cristo, cuando se menciona la palabra infierno, Cristo está poniendo como hasta ejemplo del pasado. Por ejemplo, una vez Dios le ordenó al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos fueron a la batalla de Jericó y Dios les ordenó que no tomaran absolutamente nada de ahí, pero vino un hombre y agarró un pedazo de oro y lo guardó y lo escondió en su casa. Bueno, Dios fue y llevó a Josué por familia, y cuando vino a terminar para escoger, ya Dios sabía, pero Él lo quiso hacer de esa manera para que todas las familias vieran que había alguien que no había obedecido la palabra de Dios. Cuando llegaron a la casa de él, mira, acontece que agarraron a él, a su esposa, a todos sus hijos, a todos sus criados, a todos sus animales, y lo apedraron hasta matar, hasta, la palabra es desvivirlo. Porque aquí, entonces hasta desvivirlos a todos. Y luego de eso, los quemaron. O sea, lo agarraron y le quemaron todas las posesiones y todo el cuerpo, que no quedara absolutamente nada ahí. Entonces el Señor lo que decía era que cuando que era mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo o sin un miembro, ¿verdad? Antes de ser echado en el lago de fuego que ardía
Entonces el Señor lo que le estaba diciendo, que la ley charia en Israel, porque es la ley de Moisés, dice que si una persona por el ojo codicia y hurta, y con sus pies va y corre y esconde lo hurtado, entonces estas personas la matan a pedrada, la matan, pero luego van y la echan afuera de Israel, en lo que es el botadero de basura. Ahí siempre está el gusano y siempre está ¿cómo se llama? El azufre, y el fuego encendido. ¿Por qué? Porque tiran animales, tiran basura, tiran todo. Y eso es lo que le correspondía a una persona que no era digna de tener una tumba conmemorativa. Entonces lo tiraban como algo que no, como en un infierno. Te baja. Pero ya ahí que ellos pensaban que el espíritu sufría ahí, que todo lo demás no, el espíritu sale del cuerpo. Ahora bien, antes de Cristo, es muy importante explicar esto también, que antes de Cristo el espíritu no volvía al cielo, no podía volver. ¿Y por qué no podía volver? Bueno, porque había un pacto que Dios había hecho. Entonces el espíritu quedaba, unos dicen dormido, otros dicen errante, pero simplemente quedaba en un plano espiritual aquí en la tierra, que no podían volver al cielo. ¿Qué hizo Cristo? Que Cristo, con su muerte, con el cumplimiento del pacto antiguo, con su resurrección, agarró a todo lo que estaba cautivo, que no podía, y se llevó con él la cautividad, lo que no podían volver, y ahora sí vuelven. ¿Qué pasa entonces aquí en estos casos de estas personas que son malas? Siempre vas a pagar conforme a tus hechos. O sea, no te conviene por ningún motivo hacer el mal. No te conviene, porque no te vas a salvar de recibir el mal que causaste. Entonces, analizando bien la gracia, no nos conviene a nosotros hacer mal, porque el que comete injusticia recibirá la injusticia que cometió, porque no hay acepción de personas. Y Dios no olvida. O sea, no hay nada que te pueda hacer olvidar nada de eso. Siempre lo van a pagar. Bueno, por esto clamamos Abba Padre. Gracias, papi. Gracias a nuestro Padre Eterno por todas estas noticias que nos da para guiarnos y protegernos y librarnos del mal. Voy a traer el estudio de No existe el infierno, el estudio para que tengamos las citas bíblicas y muy bien explícitos con respecto a todo esto. Porque mucha gente está confundida, porque empieza los ministros a decir, no, que te va a ir por un infierno, te va a ir. Bueno, ese ministro está metido en un problema grave con Papá Dios, porque dice en Mateo 7:1 que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Imagínate tú, el ministro te está acusando a ti de que eres pecador o pecadora, y resulta que Dios te pone un abogado defensor y dice, ajá, vamos a hacer un juicio porque Dios es el justo juez. Entonces viene el abogado defensor y dice, pero es que ¿cómo puede ser pecadora si es que Cristo murió por sus pecados? Entonces ahí había una incongruencia. ¿Ve? Muy importante que nosotros analicemos bien, ¿verdad?, lo que quieren decir las Sagradas Escrituras, con ejemplo y con proceder. Porque el ejemplo de lo ocurrido en Israel, como dice Pablo en Romanos, dice, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces, todo lo que se escribió es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de todo eso nosotros vamos acomodando las cosas para que lo terrenal quede en lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual. Por eso clamo Abba Padre. Entonces, ¿por qué dicen que Jesús bajó al infierno? Y disculpa tanta pregunta. No, al contrario, gracias a Dios por todas tus preguntas. Bueno, la verdad es que en las transcripciones de las Escrituras le han cambiado muchas palabras, pero lo cierto es que dice, en la original dice que Cristo bajó
bajó a las partes más profundas de la tierra. Bueno, fíjate tú, un hombre que se mete en un bar, en las purgas, es una parte muy profunda. Bendecido por... es una parte muy profunda. Entonces, mira, te metiste en las partes más profundas de las purgas, por decir algo. Entonces, la mala interpretación también de las palabras traen todas como consecuencia todo este problemón que hay. Lo cierto es que, fíjate, vamos a analizar la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo, su ejemplo y su proceder. Si Cristo es la verdad, el camino y la vida hacia Dios, ¿verdad? Que se abrió por el velo que es su carne. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una vida apacible en Cristo, Señor nuestro. Tenemos que tener el ejemplo de Él para proceder en ese ejemplo. Entonces, ¿qué nos espera entonces si estamos nosotros construyendo más bien nuestro mundo como lo tenemos? El mundo se está destruyendo, el mundo se está, pero no es por el mundo en sí, sino por la humanidad, por la forma de pensar del individuo. Es que ¿qué vino a hacer Cristo? A traernos una nueva forma de pensar y a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra forma de pensar cambia nuestra manera de vivir. Por eso, en vez de ser hijos de Satanás el diablo, ahora somos hijos de Dios el Santo. Y gracias por todas esas preguntas. Éramos hijos de la carne, ahora somos hijos del Espíritu. Como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice el amado apóstol Pablo, sé imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que nos toca. Vamos a hacerlo todo. Si todo lo hacemos, imagínate tú el mundo que vamos a tener. Sería una maravilla. Sería extraordinario. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, agarrar todas las imágenes, estatuas, eliminarlas. Solamente vivir para el Dios invisible, inmortal. Tercero, no tomar esta palabra de Dios en vano. Cuarto, santificar verdaderamente el día séptimo. Usted tiene que buscar el almanaque. Y en el almanaque, en el día séptimo, dice que es el sábado. Porque dice primer día domingo. Ahí le aparece una D en rojo. Primer día domingo. Y el séptimo, sábado. Israel. ¿Qué día Israel adora a Dios? Los sábados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si la fe nuestra está puesta en el Dios judío, en el Dios Abraham. Si es el Dios de Abraham, entonces nosotros tenemos que venerar el día sábado y no el domingo. El día sábado. ¿Y cómo lo veneramos? Hablando del Señor. Isaías 58 del 1 al 14. Ahí es explícito, más claro que el agua. Cuando el profeta Isaías, por el Espíritu Santo de Dios, nos explica cuál es el verdadero ayuno y cuál es el verdadero día de reposo. Esto es extraordinario. Por eso, el quinto, honrar a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. Este mandamiento va en contra de las leyes de Moisés. Porque la ley de Moisés dice que el que comete pecado por 2 o 3 testigos tiene que ser apedrado hasta la muerte. Entonces, ¿qué hacemos con la ley de Dios? ¿Eliminamos la ley de Dios y andamos en la ley de Moisés? En ninguna manera, porque para eso fue que vino Cristo. Y entonces ahora no cometemos homicidio. ¿Y qué hay ahora? Perdón. Por eso es que Cristo habla mejor su sangre que la sangre de Abel. Porque Abel pedía justicia, mientras que Cristo pide, Padre, perdónalo, pues es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ahora es que estamos rectificando y estamos reconociendo, verdaderamente, el problema no es lo que está a mi alrededor, el problema soy yo. Yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que sembrar el bien, yo tengo que sembrar para recoger en un futuro. Ni siquiera nos han enseñado en la vida a pensar en la vejez, pero todos quieren llegar a viejito. Pero no se ha pensado en llegar a la vejez. ¿Y qué creen? ¿Que no vamos a recibir? Vamos a recibir. Así que muy importante
esta gracia de Dios bendito. Ramiro López, bendecido, saludos, bendecido, gracia y paz. La mano de Dios está sobre ti, el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Amén, lo recibo. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Activar la gracia de Dios, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. En eso pensar. Y el Dios de paz, oído, el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz estará en tu corazón. Mira qué tremendo. Entonces, ¿cómo te vas a estar preocupando por infierno y por estas cosas si es que el Dios de paz está en tu corazón? Si eres bendecido con toda bendición. Si la luz de Dios se te metió por dentro, segunda a los Corintios 4:6. Si eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿Ah? Si el diablo quedó destruido, Hebreos 2:14. Gálatas 3:9, eres bendecido con toda bendición. No, mía. Mayito. ¿Ah? Sí. Está activa Mayito también. Abba Padre. Elia León. Me da mucha alegría saber de cada uno de ustedes. Espero que Jesús Eloy y Auxilia también se activen. Saludo a Lucila, a Iván y a todos sus hijos. Recibo en el amor de Dios que este hilo espiritual permanece para siempre en nuestros corazones. Elena, Elena, saludos a toda esa familia de gracia que está en tu casa, tus hijas. Familia González, que es el que te ha estado diciendo las preguntas. Bendecido de la familia González. Un saludo a todos, mis hermanos, mis amados. Eso es como también en el tiempo antiguo, ahí había la iglesia católica, apostólica y ya ustedes saben que está en Italia. Saludos, bendiciones. Amén, lo recibo. Hay muchas historias con respecto a esta iglesia. Habían personas que se preocupaban porque sus familiares que habían muerto estaban en el purgatorio. Entonces ellos cobraban un monto para que tú pagabas el monto según el pecado o lo que pudiera haber hecho esta persona en su vida, y entonces le entregaban un papelito y ese papelito tenía que llevarlo y subir allá al templo, las escaleras, y entonces entregaban el papelito y el hombre le daba un gong y ese espíritu pasaba entonces del purgatorio al cielo. Dios mío santo, mire que han inventado tantas cosas para llevar al pueblo de Dios más bien a la perdición por el amor al dinero, porque todo eso lo hacen simplemente por el amor al dinero. O sea, menos mal que Pablo, el apóstol de gracia, nos ha enseñado que con ejemplo y proceder debemos nosotros actuar para no comer ni haber comido el pan en balde de nadie, sino que al contrario, con mucho esfuerzo, con mucha tribulación, con mucha angustia, seguir adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios. Muy importante el amado apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos claro que cuando Pablo habla en Éfesos, en el capítulo 4, dice Dios constituyó, no dice Dios va a constituir, no constituyó en tiempo pasado, profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Entonces fíjate una cosa, ¿no? Cristo en los días de su carne dijo, no llamarán a nadie en rabí, que es traducido en maestro, porque el maestro solamente es uno, el Señor. Entonces, ¿cómo podemos llamarle entonces a un sacerdote?
lo llamamos maestro. No, el Señor me está diciendo que no, que eres el maestro. Y pastor. Entonces, pastor y maestro. Ahora bien, el pastor dice en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice que el Señor estaba reunido con los israelitas y le decía, con los que estaban ahí con él, habían israelitas, también habían de los gentiles. Él le decía, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y habrá un pastor. O sea, si él está diciendo que eres el pastor, entonces ¿cómo yo me voy a llamar pastor a mí mismo? Y si la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió, ¿por qué yo voy a tomar el evangelio como si fuera mío? Y yo soy el pastor de ustedes. No, yo no soy el pastor. El pastor es Cristo. Eres el ejemplo, eres el camino, eres la verdad, eres la vida. ¿Queremos conocer la verdad? Entonces andemos por la verdad. La verdad es Cristo. Cristo, yo no puedo ser la verdad. De hecho, está escrito que maldito es el hombre que cree en otro hombre. Ustedes no pueden creerme a mí como hombre. Ustedes, yo les digo, sigan al amado apóstol Pablo, que es el apóstol que Cristo escogió para que con el Espíritu Santo escribir todo el consejo de Dios. ¿A quién tienen que seguir ustedes? A Cristo. Si ustedes leen al amado apóstol Pablo, van a comprender la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual, entre la ley y la gracia, entre la circuncisión y la incircuncisión. O sea, simplemente Pablo lo que te va a poner en orden los pensamientos, que antes andábamos locos, ¿no? Que el infierno, no, que el cielo, no, que... Entonces no, ahora comprendemos todas estas buenas nuevas de salvación y seguimos simplemente el camino. El camino es la luz, el camino es Cristo, a menos que sigas un camino oscuro, ¿ves? Pero ya ese no es el del Señor. Así que, profetas, el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 8 al 15, dice que el último profeta es Juan el Bautista. El último de los profetas. En 1 Corintios 15, versículo 8, dice que Pablo es el más pequeño, o sea, el último de los apóstoles. Evangelista, todo el que hoy es llamado para llevar el evangelio es un evangelista. Cuando usted le dice en el mercado o en cualquier parte, usted le dice a otra, ay, eso está escrito en la Biblia, ya usted está evangelizando, porque está hablando de la Biblia. Entonces, por el mismo Espíritu de Dios que está en usted. Entonces, el pastor y el maestro es Cristo, más nadie. No puede haber un hombre que te pastoree la vida. Así que, ¿quién es digno? ¿Quién? Si según la carne no hay justo ni aún uno. Por eso Pablo, el apóstol de la gracia, nos llama a el Espíritu. Busquen el Nuevo Testamento y se comen desde el libro histórico de Hechos, capítulo 9, hasta Hechos, capítulo 28. Y luego se comen Romanos, primero a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Éfeso, Colosenses, Filipenses, primera, segunda Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. De Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Y en todo eso, ahí está la verdad. ¿Activos ahí? Amén, lo recibo, Abba Padre. Así que muy importante, queridos hermanos, amados, gracias por esas preguntas, gracias. Voy a traer esos estudios, el infierno, mito o realidad. El diezmo, ¿se debe o no pagar el diezmo? Por supuesto que nosotros sabemos que no hay que pagar el diezmo, que el diezmo es del pacto antiguo. Somos bendecidos, el diablo quedó destruido. Todos estos estudios tenemos mucho que decir, difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír, pero estoy seguro que si tú te das el tiempo para oír constantemente estos estudios, vas a ir comprendiendo muchas cosas, muchísimas cosas, como yo
a través del tiempo fui comprendiendo esta bella y hermosa gracia. Esta gracia me ha llevado a una transformación verdaderamente que el hombre anterior se ha ido acabando y es un nuevo hombre en Cristo Señor nuestro. Y no lo digo yo, mi ejemplo y mi proceder, lo mismo las personas que me rodean, la misma iglesia. O sea, nos damos cuenta que verdaderamente al cumplir los 10 mandamientos y el mandamiento que arropa los 10 mandamientos, que es la caridad, ama a tu prójimo como a ti mismo, hace que cada vez tengamos un mayor y excelente y eterno peso de gloria. ¿Los cumpleaños son bíblicos? Bueno, imagínate tú, que cómo no van a ser bíblicos. Dice en Ezequiel, en el capítulo 28, que Dios cuando hizo al primer hombre Adán, tocaron los tamboriles y las flautas. O sea, Dios hizo fiesta, hizo una fiesta por su creación. Estaba feliz Dios de aquello que había creado. Lamentablemente esa felicidad le duró hasta que se halló en él maldad y traicionó a Dios. Entonces fue expulsado él, su esposa, sus hijos del Edén que Dios les había creado. Dios los sacó de ahí y los botó. Los botó por desobediencia. Por eso es muy importante mantener la humildad, la integridad y la fe. ¿En qué? ¿En qué? En la obediencia a la fe en todas las naciones. Dice en Romanos capítulo 1 del 1 al 5, por quien Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue el apartado para traer el evangelio de Dios. Y dice ya en el 5, dice, por quien recibimos, por Cristo, la gracia y gracia y el apostolado a Pablo para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor a su nombre. Bueno, si nosotros creemos que estamos obedeciendo al Señor y le estamos prestando amor a su nombre, vamos por buen camino entonces. Gracias a Dios por todos ustedes. Así que si Dios lo celebró, por supuesto, que den gracias a Dios por un año más de vida. Den gracias a Dios por un año más de vida. De hecho, en la Biblia está el tiempo de nacer y el tiempo de morir de Abraham. Abraham duró 167 años, creo que fue, si mal lo recuerdo. Si duró 167 años, ¿quién sacó esa cuenta? ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían? Si no llevaban la cuenta anual. Y nosotros, pues, de la misma manera. Vamos a hacer esto para que llegue a muchas más personas en todas las naciones, por amor de su nombre. Recibo que saludamos a todos los hermanos en Estados Unidos, Rusia y China y en todas partes del mundo, en todos los continentes. Llevamos esta buena palabra de Dios, este hilo espiritual a todas las naciones por amor de su nombre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduvieras. Muy importante dedicarle tiempo a Dios. Es mi amado apóstol Pablo quien me trajo la noticia, esta gracia que hoy te hablo y te declamo sin prisa. Muy importante el amado apóstol Pablo para comprender muchas cosas, muchas. Bueno, es el último apóstol, es el apóstol que tenía todas las buenas noticias, las últimas buenas noticias de Cristo se las dio fue a Pablo para las naciones. Por eso tenemos que estar pendientes de Pablo, el apóstol de gracia. ¿Activos ahí?
Amén, lo recibo. Bueno, creo que no le ha llegado la electricidad a la bendecida Elizabeth y a la bendecida Zenaida. Se le fue temprano. Va Padre. Dedicarle tiempo a Dios. Recuérdenlo. A ver qué canción íbamos a cantar. Para cantarle una canción a estos amados, mis amados. A los que van entrando, les voy a cantar Quiero saludarte. Van entrando ahí, activos ahí, para que se queden ahí, para que no pasen de este live. Quiero saludarte como un bendecido. Además que así se lo van acordando, ¿verdad? Así se la aprenden. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, oh, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Quiero saludarte como un escogido. Quiero saludarte como un bendecido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, oh, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre. Que cante Milka. Que cante Milka. ¿Cuál quieren que le cante Milka? A ver. Sí, hay una niña ahí que dice Ese será ahí. que cante Milka. Ajá. ¿Qué te vamos a ver? Vamos a cantar Milka. ¿Cuál? El Señor, El Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde está dentro de mi corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la amada del Señor? En tu corazón está el Espíritu de Dios. Abba Padre. Bueno, complacida, ¿verdad? Complacida, quería que cantara Milka y Milka ya le cantó. Abba Padre. Gracias a Dios por todos ustedes. Doy gracias en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito por cada uno de ustedes, por todos estos hermanos que están hoy presentes. Seguramente hay ya casi 1000 activos aquí. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de su justicia. Recuérdenme mañana todo lo que recibieron del Señor nuestro Dios, para que den testimonio de ello. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, ¿dónde están los príncipes y las princesas de Dios? En el nombre de Cristo y por el poder de Dios Todopoderoso y Eterno, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor como una virgen pura, limpia, sin mancha y sin contaminación, delante de Cristo.
y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Bendito y bendita de Dios. Gracias y paz, ángeles, con todos ustedes. Mañana les recuerdo que activos a las 7 de la noche estaremos nuevamente aquí por este nuevo hilo espiritual para estar con cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Gracias y paz, ángeles, con todos ustedes, amadas.